¿Qué pasaría si lo más explosivo que Justin Bieber dijo este año ni siquiera fue algo que dijo? Nada de ruedas de prensa, nada de letras, ni una sola palabra en captions, solo una historia silenciosa en Instagram. Y con eso, ¡boom! Los fans convencidos de que acababa de lanzar una indirecta brutal a Benny Blanco, sin decir nombres, sin escribir ni una letra. Pero cuando conoces el trasfondo, la traición, el dolor emocional, el triángulo amoroso entre Justin, Benny y Selena Gómez, todo cobra otro sentido. Eso no fue un meme inocente. Fue un golpe sutil, un susurro digital que retumbó como un grito. Porque dime tú, ¿qué haces cuando tu ex mejor amigo empieza a salir con el amor de tu vida? No cualquier ex, la ex. La que marcó tu juventud, la que transformó tu nombre en una leyenda pop, y ahora ese amigo se compromete con ella, lo hace público, lo grita a los cuatro vientos. ¿Y tú solo tienes que fingir que todo bien y seguir haciendo scroll? Para Justin, ese repost no fue casualidad. Fue como si algo se rompiera por dentro. Los fans activaron el modo FBI. Desempolvaron letras, entrevistas, comentarios, todo lo que había dicho en los últimos meses. Y todo apunta a lo mismo. Esto no iba de bromas ni de tendencias de TikTok. Esto era personal. Punto. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Justin Bieber y Benny Blanco? ¿Qué los llevó de hermanos inseparables a este silencio helado, a esta guerra pasiva-agresiva lanzada desde las redes? ¿Fue una pedrada digital? ¿Fue dolor reprimido? ¿O fueron las dos cosas al mismo tiempo? Quédate, porque cuando te cuente la historia completa, el pasado, la traición y cómo ese simple repost sacudió Internet, nunca más vas a ver esa historia de Instagram con los mismos ojos. Jamás. Todo empezó con una sola publicación. No fue un comunicado oficial ni un mensaje directo, solo una historia en Instagram. Un simple repost de un TikTok que, a primera vista, parecía inofensivo. Un tipo haciendo una imitación exagerada de cómo supuestamente habla Benny Blanco en el estudio. Nada profundo, ¿no? Solo contenido ligero para reírse un rato. Pero en cuanto Justin lo compartió, el Internet se congeló. Nadie se rió. Los fans se pusieron en modo lupa. Analizaron el timing, el tono, la intención. Porque eso no era cualquier meme. Ese era Benny Blanco, el mismo del chaleco y Shabash. El mismo que ayudó a Justin a producir algunas de sus canciones más crudas, más emocionales. El que estuvo ahí, frente a frente, en estudios oscuros, mientras Justin volcaba su corazón roto frente a un micrófono. Y ahora, ese mismo tipo está saliendo con ella. Sí, con la mujer detrás de esas canciones. Y ese TikTok, esa voz exagerada, burlándose del proceso creativo de Benny, lo ridiculizaba todo, como si sus éxitos se hicieran en 13 segundos con un micrófono de Xbox, y Kesha parpadeando al pasar. A algunos les pareció gracioso, pero para Justin, fue el canal perfecto para lanzar un mensaje sin decir nada. Un mensaje claro. Te veo. Y no voy a fingir que todo está bien. Porque hay algo que no se puede ignorar. Justin y Benny no eran simples colegas. Eran más que socios musicales. Eran hermanos creativos, amigos de verdad, aliados en los momentos más oscuros de Justin, especialmente en medio del caos emocional que fue su historia con Selena Gómez. Y por eso, esto duele más. Porque Benny no solo se alejó, se metió en el centro exacto del recuerdo que Justin nunca logró soltar. Benny Blanco no solo reapareció en la vida de Justin, lo hizo al lado de Selena, romántica, pública y, ahora, permanentemente. Porque no se trató solo de una cita casual. Benny le propuso matrimonio a la ex más famosa y más dolorosa de Justin, y ella le dijo que sí. Y esto no era un extraño cualquiera. Benny no era un nombre más en su lista de contactos. Era el tipo, su socio de estudio, su confidente de madrugadas, el amigo que conocía cada rincón del capítulo Selena, lo caótico, lo vulnerable, lo que el mundo jamás vio. Mientras los fans solo podían imaginar lo que pasaba, Benny lo vivió de primera mano. Escuchó las lágrimas antes de que se volvieran letras.
vio los colapsos antes de los tabloides. Y por eso, cuando se metió en esa historia, no pareció casualidad, pareció una puñalada. Porque Benny no solo pasó página. Se metió en el pasado de Justin y se instaló ahí como si fuera suyo. Empezó a salir con Selena Gómez. Y lo hizo a plena luz, sin esconderse, sin filtros, frente a los flashes, sin previo aviso, sin una llamada, sin un mensaje, sin respeto. Solo titulares. Selena Gómez y Benny Blanco, romance confirmado. Y para Justin fue un balde de agua helada. Cero advertencias. Nada. Según insiders, quedó en shock. No hubo discusión ni distanciamiento progresivo. Fue como ser reemplazado de un día para otro. Sin drama, sin palabras, solo borrado. Y como si fuera poco, Benny no se detuvo ahí. Le pidió matrimonio a Selena. Y ella aceptó. Esa noticia no solo dolió, explotó, porque Selena no era una ex más, era la ex, la que moldeó su carrera, su dolor, su imagen pública, la que definió sus años más mediáticos. Y ahora estaba comprometida con el hombre que una vez fue su hermano de alma. Los fans lo vieron en tiempo real. Justin dejó de seguir a Benny. Sin caption, sin explicación. Solo silencio. Y a veces ese silencio dice más que 1000 canciones. Pero incluso con el unfollow, con el silencio total, el drama no paró ahí. Al contrario, empezó a escalar. Porque los fans notaron que Justin no solo dejó de seguir a Benny, también dejó de interactuar con cualquier cosa relacionada a Selena. Ningún like, ningún comentario, ni una mención. Todo se borró como si nunca hubiera existido. Pero todos sabían que sí existió. Y eso lo hacía aún más doloroso. Lo que más impactó fue la frialdad con la que Benny siguió adelante. Subía fotos con Selena, hablaba de ella en entrevistas, compartía momentos privados que antes eran parte del recuerdo íntimo entre Justin y ella. Era como si estuviera reescribiendo una historia que no le pertenecía. Y para los fans más leales, eso fue imperdonable. Mientras tanto, Justin empezó a mostrarse cada vez más reservado, menos activo, menos accesible, más encerrado en su propio mundo. En sus presentaciones, en sus redes, incluso en sus letras, todo tenía un tono distinto, más seco, más distante, como si algo dentro de él se hubiera cerrado para siempre. Y entonces llegó el repost. Esa historia de Instagram que parecía una broma inocente para cualquiera, pero para los que sabían leer entre líneas, fue un disparo silencioso. Era su manera de decir, te vi, no me engañas, y esto me dolió más de lo que puedes imaginar. Porque no fue solo la pérdida de una relación, fue la pérdida de dos. De Selena, sí, pero también de Benny, el amigo que supuestamente iba a estar para siempre. Y cuando dos personas que marcaron tu vida deciden avanzar sin ti, juntos, ya no es solo una herida. Es una traición envuelta en fotos felices y anillos de compromiso. Y así, sin una palabra directa, Justin dejó claro que el capítulo no estaba cerrado, solo silenciado. Por ahora. Lo más inquietante de todo es que Justin nunca habló del tema. Ni una entrevista, ni un tweet, ni una indirecta más allá de ese repost. Nada. Pero en el mundo de los famosos, el silencio no significa indiferencia. Muchas veces, significa dolor contenido. Y con Justin, cada ausencia hablaba más que 1000 titulares. Los fans empezaron a notar patrones. Cada vez que aparecía una noticia sobre Benny y Selena, una foto, una celebración, un comentario amoroso, Justin publicaba algo críptico, una letra melancólica, una imagen en blanco y negro o una frase que parecía inocente, hasta que la leías 2 veces. Y ahí entendías, esto todavía le pesa. Y mientras Benny disfrutaba de su nuevo rol de prometido, Justin parecía estar en modo reconstrucción. Se refugió en su esposa Hailey, en su fe, en su círculo más cerrado.
Pero incluso ahí, los rumores empezaron a filtrarse. Que estaba distante, que se sentía traicionado, que no confiaba en nadie desde que Benny cruzó esa línea. Porque no es fácil ver cómo tu historia se transforma en la base de otra relación. Ver cómo el dolor que compartiste con un amigo termina siendo la inspiración de los momentos felices de él con ella. Como si te arrancaran una parte del alma y la reciclaran para crear su propio final feliz. Y lo más irónico de todo, muchas de las canciones que Benny y Justin hicieron juntos estaban inspiradas en Selena. Ahora Benny duerme al lado de esa misma inspiración. Esto no fue solo una historia de exes, fue una colisión de pasados, promesas rotas y amistades que se desmoronan en silencio. Y por mucho que todos intenten actuar como si nada hubiera pasado, la tensión flota en el aire. Cada post, cada unfollow, cada silencio compartido es una pista más en esta guerra fría emocional que sigue, sin resolución. Y entonces vino el giro más inesperado. Benny empezó a hablar. Entrevistas, podcasts, publicaciones con tono triunfal. Como si todo estuviera bien, como si no hubiera un elefante gigante en la sala. Se refirió a Selena como el amor de su vida. Habló de cómo todo encajó y de lo orgulloso que estaba de su relación. Pero nunca, ni una vez, mencionó a Justin. Cero contexto, cero reconocimiento de su historia compartida. Y eso fue lo que más ardió, porque mientras él construía su cuento de hadas, lo hacía sobre un terreno que todavía estaba lleno de escombros emocionales. Escombros que no le pertenecían, y aunque públicamente Justin se mantuvo en silencio, sus fans no. Las redes se llenaron de teorías, de clips antiguos, de comparaciones entre frases, miradas y momentos. Cada uno parecía decir lo mismo. Esto no es limpio. Esto no es inocente. Algunos defendían a Benny. Decían que el amor no se planea, que el corazón no pide permiso. Pero otros lo veían claro. Esto no era solo amor. Era traición con anillo incluido. Mientras tanto, Justin parecía estar atrapado entre la rabia y la resignación. No podía hablar sin quedar como el ex dolido. Pero quedarse callado lo hacía parecer débil, como si no le importara. Y eso, para alguien que construyó su carrera siendo brutalmente honesto en sus letras, tenía que doler aún más. Porque al final, Benny no solo se llevó a la chica, se llevó parte del pasado, de la música, de la confianza, y lo hizo sin mirar atrás. Lo más trágico es que no hubo explosión, ni pelea pública, ni cierre real. Solo una historia que se reescribió desde otro ángulo, mientras el protagonista original se quedó fuera del guión. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo sienten. Esta historia, todavía, está lejos de terminar. Fue un corte limpio, silencioso, y desde ahí, todo cambió. La energía de Justin se volvió distinta, más retraído, más introspectivo. Sus publicaciones empezaron a espaciarse, y cuando aparecían, eran emocionales, cargadas de nostalgia. Una letra críptica aquí, una foto antigua allá. Nada directo, nada explosivo. Solo tensión, una tensión pesada, invisible, pero imposible de ignorar. De esas que no necesitan diss tracks porque el verdadero golpe es el silencio. Cada repost era como una herida abierta, sangrando en público a través de píxeles perfectamente filtrados. Y en medio de ese caos emocional, un nombre empezó a surgir, no a gritos, sino en susurros. Hailey Bieber, la mujer que Justin eligió, su esposa, su compañera, la madre de su hijo. Y sin embargo, cuando el pasado volvió como una marea salvaje que nadie pidió, fue ella quien tuvo que mantener el barco a flote. Mientras todos analizaban los posts de Justin, mientras desenterraban letras viejas y las comparaciones con Selena ardían en cada rincón de Internet, Hailey se mantuvo firme, silenciosa, elegante, con clase, pero incluso la gracia tiene sus límites. Según fuentes cercanas, Hailey ha hecho todo lo posible por ser el ancla de Justin, su refugio, su paz. Mientras el mundo repite el dolor como si fuera un tráiler de película,
una y otra vez. Pero seamos honestos, ¿cómo compites con un fantasma? Y no cualquier fantasma, el fantasma. La mujer que los fans de Justin convirtieron en mito. La que inspiró sus canciones más intensas. La que, aunque ya no esté, nunca termina de irse. Y ahora el hombre que ama está sufriendo. No a gritos, no públicamente, pero lo suficiente como para que el silencio lo grite todo. Su energía ya no es la misma. Su alegría se nota más contenida. Su presencia más distante. Hailey lo ve, lo siente, ese cambio, esa tensión muda, ese dolor de fondo de ver al hombre que ama llorar por una amistad que terminó en traición y por una ex que ahora es el para siempre de otro. Y aún así, ella sigue ahí, firme, sosteniéndolo todo. Ella aparece, sonríe, mantiene la compostura, pero detrás de esa calma hay tormenta. Hailey no ha dicho una sola palabra, tal vez nunca lo haga, y tal vez eso sea lo que hace que todo esto duela más, porque no se trata solo de fama, de música o de peleitas en redes. Se trata de emociones reales, heridas abiertas, gente de carne y hueso intentando avanzar mientras el pasado los arrastra hacia atrás. Una y otra vez. Y Hailey está ahí, caminando esa cuerda floja frente a millones. Todos mirándola, esperando que se derrumbe, que parpadee, que muestre alguna señal de quiebre. Y entonces llega la pregunta que nadie se ha atrevido a decir en voz alta. ¿Y si esto no fue solo un repost? ¿Y si fue un funeral? No de una persona, sino de una versión de Justin Bieber, que el mundo conoció y adoró por más de una década. La versión que escribió álbumes enteros para Selena Gómez. La que consideraba a Benny Blanco como un hermano. La que, por más que intentara seguir adelante, siempre tenía pedazos del pasado jalándolo de vuelta. Porque a veces el silencio no es resignación, es un mensaje, un cierre, una pantalla en blanco que grita, «Hasta aquí llegué». Ese repost de TikTok no fue una simple indirecta, fue duelo, fue dolor, fue una honestidad emocional que no necesita palabras. Justin no explotó, no escribió una canción, no dio entrevistas, solo tocó compartir. Pero ese gesto, tan simple, lo dijo todo. Dijo, vi lo que hiciste, no lo olvidé, y no estoy bien. Y tal vez por eso este momento se siente tan potente. No es escándalo, no es show, es real, crudo, humano y familiar. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha mirado alguna vez a un amigo y pensado, ¿rompiste algo que ya no se puede arreglar? ¿Quién no ha sentido esa punzada silenciosa al ver cómo alguien que amaste ahora construye su vida con la persona que una vez te hizo pedazos? Justin no se está desmoronando, no está en caída libre. Lo que está haciendo es cambiando, evolucionando, soltando, pedazo por pedazo, aunque duela. Y en ese proceso, sus fans están viendo algo que nunca habían visto tan claro. Un hombre que siempre fue visible, ahora se está volviendo transparentemente emocional. No con comunicados de prensa, no con declaraciones explosivas, con pausas, con distancias, con silencios que cortan más que cualquier palabra. Y mientras todo esto sucede, el cambio se siente en el aire. Esto no es solo un triángulo amoroso, es una transformación. Es el duelo de vínculos que ya no volverán. Es entender, sin necesidad de decirlo, que no siempre hay cierre. Que a veces el adiós no viene en forma de conversación, sino en una historia repostada, sin contexto, sin explicación. Y justo por eso, duele más. Seamos honestos. En Hollywood el silencio es raro. Cuando alguien se siente herido, tuitea. Cuando está molesto, publica. Cuando quiere atención, se va en vivo. Pero Justin hizo lo opuesto. Se retiró, sin acusaciones, sin entrevistas lacrimógenas, sin canciones directas. Solo un descenso lento hacia su mundo interior. Unos cuantos posts discretos. Algún unfollow silencioso. Y ahora esto. Una sola historia que rugió más fuerte que cualquier balada de ruptura. Porque cuando alguien se calla así, no es paz. Es protección.
Es un escudo emocional. Es alguien tratando de no romperse frente a millones que creen conocerlo. Y sus fans lo notaron. Notaron la ausencia, la energía distinta, cómo su presencia en redes, que solía ser vibrante, empezó a apagarse poco a poco, como si estuviera editando sus emociones en tiempo real, como si cada palabra que no decía fuera un intento por no derrumbarse ante una audiencia que ya lo había visto todo, menos esto. Un Justin que no grita, solo deja de hablar. Y ese silencio, más que nunca, lo dice todo. Porque cuando has vivido en el ojo público tanto tiempo como Justin, hasta el desamor puede parecer parte del show. Pero esta vez no lo fue. No hubo estrategia de marketing. No fue para generar morbo ni viralidad. Fue un límite personal, marcado a plena vista. Y en lugar de respetarlo, el mundo lo cruzó. Revisaron cada letra, analizaron cada gesto, especularon como si el dolor fuera entretenimiento. Pero la verdad estaba ahí, en su silencio. No fue críptico, fue estratégico. Justin no necesitaba exponer a Benny, solo tenía que dejar de protegerlo. Ese repost no fue una niñería. Fue una rendición silenciosa. Una forma de decir, ya no voy a fingir que esto no pasó. Y para los fans que lo siguen desde el inicio, se sintió como una despedida. No a una persona, a una etapa, a una versión de Justin que siempre dejaba una puerta entreabierta al pasado. Tal vez este fue el momento en que la cerró. No con odio, no con venganza, sino con soltar. Y eso es lo más desgarrador de sanar. No los gritos, no las peleas, sino tomar la decisión silenciosa de ya no aparecer, de ya no justificarte, de aceptar que hay personas que un día amaste, que un día confiaste, y que ahora solo existen en una versión antigua de ti, una que ya no está. Y quizá, para Justin, esa versión murió el día que Benny se arrodilló y le propuso matrimonio a Selena. ¿Por qué no? Esto no va solo de un TikTok, ni de una historia en Instagram. Esto va de identidad, de legado, de memoria, de esas verdades incómodas que nadie quiere admitir, que ni los artistas con miles de millones de reproducciones están a salvo del dolor más simple y humano, la traición. Y en ese silencio, en ese simple repost, Justin dijo todo lo que el mundo necesitaba saber, sin decir nada. Todos conocemos esa sensación, la traición que no se grita, el silencio que pesa, el dolor de soltar cuando jamás te dieron un cierre. Y ahora hemos llegado a ese punto en el que ya no solo estamos mirando, estamos reflexionando, porque esto no es solo la historia de Justin Bieber, no es chisme de celebridades, es un espejo, un recordatorio brutal de que el dolor no respeta la fama, que incluso los más intocables pueden ser sorprendidos por una traición, que ni todo el dinero, ni los premios, ni los millones de seguidores pueden protegerte del golpe de ver cómo alguien que amaste elige a otra persona. Y tal vez por eso esto nos tocó tanto, porque cada fan que leyó entre líneas, cada persona que analizó ese repost, ha tenido su propio Benny, su propia Selena, ese momento donde te das cuenta que quienes una vez te sostenían, ahora son parte de lo que te está rompiendo. Y ni siquiera miran atrás. El post de Justin no fue solo un post, fue una línea trazada en la arena, fue su forma de decir, te veo. No te voy a pelear, pero tampoco te voy a seguir. Ni en redes, ni en la vida. Fue ese tipo de desamor silencioso que no se vuelve viral, pero que se te queda en el pecho por años. Y si alguna vez has estado en ese lugar, sabes que lo más difícil no es el enojo, es la aceptación. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué harías tú si tu mejor amigo se comprometiera con tu ex? ¿Lo perdonarías? ¿Actuarías como si no doliera? ¿Le darías unfollow? ¿O repostearías algo que lo dice todo sin decir nada? Y aquí es donde se vuelve aún más complicado. Porque tal vez Justin no está amargado. Tal vez no quiere venganza. Tal vez lo único que quiere es paz.
pero tuvo que perder a 2 personas que amó para poder encontrarla. Tal vez Justin ya no quiere nada. Tal vez no está pidiendo que Selena vuelva. Tal vez ni siquiera está enojado con Benny. Tal vez lo único que está haciendo es despedirse de una versión de sí mismo. Esa que confiaba demasiado rápido, amaba sin límites y perdonaba antes de pensar. Y tal vez, solo tal vez, esa historia de Instagram fue su manera de cerrar una puerta. Sin portazo, sin escándalo. Solo eso, cerrar, en silencio, limpio, final. Así que ahora te lo preguntamos a ti, no como espectador, sino como ser humano. ¿Crees que Justin lanzó una indirecta o mostró una cicatriz? ¿Fue puro drama hollywoodense o algo más profundo sobre la confianza, el tiempo y la verdad? ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Te hubieras quedado callado? ¿Habrías dado unfollow? ¿Habrías dejado que una historia lo diga todo sin decir nada? Déjalo en los comentarios. Sé honesto, sé real. Porque en un mundo lleno de traiciones a gritos y despedidas en silencio, a veces lo más poderoso que puedes hacer es no decir nada y dejar que la historia se cuente sola. Una sola historia. Un solo repost. Una ola emocional que sacudió un pasado que por fin soltó su agarre. Quizá nunca se trató de escándalo. Quizá nunca fue por venganza. Quizá siempre fue ese instante en que entiendes que el pasado ya no toca la puerta. Simplemente se va. Callado. Doloroso. Sin cierre. Y tú no lo persigues, no lo explicas. Solo respiras, tocas repost y caminas hacia adelante, con todo lo no dicho aún ardiendo en el pecho. Porque a veces sanar no se ve como seguir adelante. A veces se ve como soltar en silencio y esperar que quienes te rompieron escuchen ese silencio también. Porque al final, en Hollywood, el silencio es el grito más fuerte. Cuando la gente está dolida, tuitea. Cuando está furiosa, publica. Cuando quiere atención, se va en vivo. Pero Justin hizo lo contrario. Se apagó, sin acusaciones, sin entrevistas dramáticas. Solo una retirada lenta y silenciosa. Un par de publicaciones cargadas de emociones. Algún que otro unfollow. Y luego eso. Una historia de Instagram que rugió más fuerte que cualquier balada de desamor. Porque cuando alguien se calla así, no es paz. Es defensa. Es preservar lo que queda entero. Es protegerse del mundo que te aplaude cuando estás en la cima y te disecciona cuando estás roto. Y los fans lo sintieron. Notaron el cambio. La ausencia. Cómo esa presencia vibrante en redes empezó a apagarse poco a poco. Como si Justin estuviera editando sus emociones en tiempo real, intentando no quebrarse frente a millones que ya creían conocerlo por completo. Porque cuando has estado bajo los reflectores tanto tiempo como él, hasta el dolor parece parte del show. Pero esta vez no lo fue. Esta vez no se trató de generar titulares ni buzz. Se trató de trazar un límite. Personal, real, doloroso. Y ahora te toca a ti. ¿Sentiste ese silencio? ¿Entendiste lo que no se dijo? Si esta historia te hizo reflexionar, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite oírla. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que soltar sin decir una palabra? ¿Te identificaste con este Justin más callado, más humano? Tu voz importa. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces el silencio no es vacío. Es todo lo que queda cuando ya lo dijiste todo.